Bueno, vamos a ver y a recordar el hallazgo de la pieza del grifo, ¿no? ¿Recuerdas también cómo descubrimos aquí la lucerna? Sí. Decorada con la... Diana, cazadora. Impresionante. El yacimiento del Cortijo de Acevedo se localiza en la margen derecha del río Fuengirola, en el término municipal de Mijas, a unos 1.400 metros de la costa actual. El yacimiento, este territorio en el que nos encontramos, se ocupó o estaba ocupado en la antigüedad por un espacio de un estuario. Este se ha ido colmatando a lo largo del tiempo por la acción de sedimentación del río, formando actualmente un valle. La singularidad del yacimiento del Cortijo de Acevedo se centra principalmente en la continuidad de la ocupación humana a lo largo del tiempo, de la antigüedad, en un mismo espacio. Concretamente iniciándose en la Edad del Hierro I, entre los siglos VII y VI a.C., y culminando y finalizando en el Bajo Imperio Romano. Siguiendo la línea de las tumbas, de la disposición de las tumbas, como también la necrópolis de cremación está escrita cronológicamente en la Edad del Hierro I. El ritual funerario que practicaban en este cementerio era el de cremación. Concretamente dos tipos: uno, la primaria, o bustum, como se conoce así en arqueología, donde el cuerpo era cremado en la propia fosa y los restos óseos quedaban in situ. Sin embargo, también hemos podido documentar en esta necrópolis una segunda tipología, la denominada como secundaria, y es cuando la tumba es identificada con los restos óseos que han sido trasladados desde un quemadero. Pues esta necrópolis se encontraba en un promontorio rocoso en el que las tumbas se han ido excavando precisamente en ese sustrato, que muchas veces además nos aparecen marcadas con un anillo rojo alrededor, formando parte del ritual probablemente de la propia necrópolis. De las 24 tumbas que hemos excavado, esta es la número 12 y en ella encontramos un depósito de cremación secundaria donde los restos óseos humanos del individuo estaban acompañados también de restos de una ofrenda animal, probablemente de una vaca, con una copa de cerámica a mano, un cuchillo de hierro y de los denominados cuchillos afalcatados, y también unos marfiles decorados. Fíjate cómo la parrilla conserva las huellas de los dedos del propio constructor o el alfarero de la parrilla, cómo hace el gesto para extender la arcilla y poder... El asentamiento romano, del que también tenemos constancia en este yacimiento, está compuesto por varios espacios dedicados a distintas funciones. Concretamente, por ejemplo, tenemos un complejo alfarero compuesto por distintos tipos de hornos, tanto de planta cuadrada con pasillo central como de planta circular con pilar central. Este complejo estuvo activo tanto en el Alto Imperio como en el Bajo Imperio. En la zona este del yacimiento es donde hemos podido documentar la presencia de unas termas, los baños romanos. En este caso hemos podido localizar algunas estancias del frigidarium, concretamente una piscina de agua fría, las letrinas y su correspondiente cloaca. Vamos a coger muestra para mandársela a Carlos y ver el origen de esta marca rojiza. Pues el proyecto general de investigación es un proyecto multidisciplinar, colaboran con nosotros muchos profesores de diferentes universidades, tenemos de las universidades de Madrid, tanto de la Autónoma como de la Complutense, la antropóloga, el geomorfólogo, también colaboran con nosotros de la Universidad de Valencia para los estudios de carbones y semillas. Colaboramos con la Universidad de Córdoba para estudio de la zoología, ¿no? los restos óseos de los animales. Con la Universidad de Málaga también, por supuesto, tenemos investigadores formidables para
interpretar e identificar esos objetos tan particulares que aparecen en este yacimiento. Está justamente aquí. Aquí es donde se descubre el plato de ofrenda y cómo se repite ese patrón. Una de las singularidades que tiene esta necrópolis es que los objetos y piezas que acompañan a estos difuntos y que nos hablan de su estatus social, además de sumergirnos en un ámbito muy íntimo de la vida de una comunidad, como son sus costumbres, sus tradiciones y su religión, en su mayoría los resultados del estudio de estas piezas nos está hablando de una adscripción cultural fenicia, aunque no podemos negar una gran influencia de carácter indígena. Y es ahí donde está la singularidad, la particularidad, pues en este conjunto de piezas, aunque aparecen y están incluidas, por supuesto, objetos claramente fenicios, sigue el patrón material muy similar al hallado en la necrópolis de la zona de Cádiz, Huelva y Sevilla en el ámbito andaluz, lo que tradicionalmente se ha definido como necrópolis tartésicas. Nos encontramos en las dependencias del Departamento de Patrimonio Histórico, en Mijas Pueblo, donde bueno, aquí se almacena y se custodia todas las piezas que aparecen del yacimiento del Cortijo de Acevedo. Concretamente aquí tenemos una representación de los objetos que acompañan a estos difuntos, tanto del ajuar como de las piezas de ofrenda, ¿no? Destaca muchísimo, concretamente, por supuesto, la urna del tipo Cruz del Negro, con esa decoración a banda de líneas negras y rojas. A esta tumba que acompañaba a una mujer y en el que reunía en el interior de esa urna sus restos óseos, aparece un escarabeo. También nos ha llamado mucho la atención el hallazgo de una urna donde todavía no hemos podido encontrar un paralelo de similares características. En este caso es una urna que recogía algunos restos óseos muy seleccionados de un adolescente, en el que, bueno, la representación de la decoración de triángulos reticulados, las bandas, la pasta, por supuesto, no parece encajar con el patrón arqueométrico de la costa malagueña, y por lo tanto podríamos pensar que se trata de una urna, de un recipiente que procede del Mediterráneo oriental. Otros elementos que también debemos destacar en el ajuar son los cuchillos elaborados en hierro. Se denominan cuchillos afalcatados, cuchillos de hoja curva. La escasez en aquella época del hierro y la técnica de elaboración de estos objetos implica la asociación directa de que estos objetos pertenecen a una sociedad prestigiosa, a una comunidad prestigiosa, a unos individuos con cierto reconocimiento social. Las lucernas estaban en el mismo sitio. Un poco más arriba, pero sí estaban en el yacimiento encontramos piezas de época romana también muy curiosas. Entre ellas pues tenemos esta lucerna. Las lucernas son unas lámparas de aceite que en este orificio de aquí se introducía el aceite para la combustión, y esto es la zona de la piquera donde estaría la mecha, y tenemos, bueno, está decorada con la diosa Diana Cazadora, y también hemos encontrado pues el otro útil con el que se apagaban, el apagamechas. Por otro lado tenemos también elementos de juego, como son los dados de hueso, que no es fácil encontrarlos porque son unos elementos muy delicados y difíciles de ver, hay que escribir muy bien para encontrarlos. En el mundo romano era muy común los juegos de mesa, e incluso pues, en las calzadas aparecen también juegos tallados, así que a los romanos sí que les gustaba bastante jugar a este tipo de juegos. Y luego ya por otro lado también tenemos elementos relacionados con el aseo, con la cosmética femenina, como son la cotícula y la lígula. La cotícula es esta paletita de piedra, en ella es donde se mezclaban los ungüentos para fabricar los cosméticos. Y también tenemos objetos de la vida cotidiana,
como esta botella que apareció en el interior del horno cuadrado y tiene marcas de quemado por el momento de ese abandono del horno y el contacto con el fuego. El plato de pescado también presenta ese aspa, ¿eh? Otra cosa que destaca es el conjunto de recipientes, tanto de la cerámica del plato de casquete esférico conocido con la tipología de cerámica grise, y el plato de pescado que acompañaba a modo de ofrenda a una de las tumbas. ¿Qué destaca? Bueno, pues que destaca que aparece en su fondo un grafiti de un símbolo como una estrella, ¿no? Podríamos decir un símbolo astral, y podría reflejar una marca de propiedad, una marca de fabricación. Sin embargo, también hay otras hipótesis y relacionan esta marca precisamente con esa simbología astral de estrella, en la astronomía y por supuesto vinculada a la diosa Astarte. Esta está una pasada, además el pulimento que tiene. En cuanto a la composición de estos objetos, podemos ver cómo se combina tanto las piezas elaboradas a mano junto con otras piezas realizadas a torno. Es la combinación entre el mundo autóctono y fenicio. Tradicionalmente, como se ha denominado la necrópolis tartésica, siguiendo ese patrón similar de esas necrópolis de Cádiz, Huelva y Sevilla. Todo esto, por supuesto, está marcando el punto de debate, ¿no? Y se está poniendo sobre la mesa la particularidad de esta necrópolis, puesto que estamos en la costa malagueña, dentro de la región característica del siglo VII, siglo VI a.C., completamente fenicia. Esperemos que la continuidad de la excavación e investigación de esta necrópolis nos permita responder a muchas preguntas que están, pues eso, sobre la mesa.